Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más por este tiempo, por esta oportunidad, por este privilegio maravilloso en el cual nosotros podemos acercarnos a Él mediante la oración y Él puede hablarnos a nosotros mediante su palabra. Porque verdaderamente el Señor nos habla, Dios te habla a través de su palabra y tú le hablas a Él mediante la oración. Y nosotros estamos en esta pequeña serie titulada Los Profetas Menores y hemos venido estudiando detalladamente, libro por libro, la forma y la manera en que Dios ha hablado a su pueblo y en la forma en que Dios nos está hablando a nosotros también, pueblo de Dios, en tiempo presente. Y a nosotros nos corresponde en la mañana de hoy estudiar acerca del profeta Ageo. Vamos a hablar acerca de este profeta y de ese mensaje que Dios le dio para el pueblo de Judá. Ese mensaje que Dios trajo a través de él, pero que también nos edifica a nosotros de manera muy especial. Y quiero invitarte que abras tu corazón, que abras tu mente, que puedas decirle: Señor, en esta mañana vengo delante de ti para que tú puedas ministrarme con tu palabra, para que tú puedas hablarme, para que tú puedas permitir que yo pueda entender lo que tú estás tratando de decirme, que pueda también poner por obra tu voluntad, Señor. Habla a mi corazón, trabaja por medio de tu Espíritu Santo y ministra mi ser para que yo entienda y comprenda tu perfecta voluntad. Y quiero invitarte, mi querido hermano, que vayas allí, si tienes la Biblia, al capítulo 1, y leamos desde el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 7. Y dice la Escritura: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Querido Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Padre, que podamos en el nombre poderoso de Jesús ser ministrados por tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, a ser humildes, Señor, para reconocer nuestra debilidad, nuestras faltas delante de ti, humillarnos delante de ti y buscarte, Señor, como corresponde. Ayuda a mis hermanos también, Señor, que están escuchando, que van a compartir también esta palabra, para que puedan ser ellos, Señor, edificados de una forma muy especial, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Entonces estamos en este estudio de los profetas menores y nos encontramos entonces ahora con el profeta Ageo. Este profeta Ageo, quien fue uno de los que Dios escogió para hablar al pueblo que había regresado del exilio. Ellos fueron llevados a Babilonia y después del cumplimiento de los 70 años fueron enviados nuevamente a su lugar, a su tierra de origen, y regresaron estos con un propósito firme. Con un propósito era el de repoblar nuevamente a Jerusalén, pero también edificar el templo. El templo había sido destruido por Nabucodonosor y Dios, en su infinita gracia y misericordia, no solamente les permitió volver, sino que tenían la tarea también de edificar nuevamente el templo, reconstruir el templo. Y mire qué interesante, porque las Escrituras nos enseñan claramente que Dios permitió que el pueblo regresara. Cuando usted esté estudiando Ageo, también tiene que leer Nehemías, tiene que leer también Esdras para poder comprender de manera más profunda la intensidad del mensaje del profeta. Y mire qué maravilloso es esto, mis amados hermanos, porque nosotros vamos a hablar hoy en esta mañana acerca de reordenando nuestras prioridades. ¿Cuán importante es esto? Usted y yo debemos reordenar nuestras prioridades. Ese fue el mensaje realmente del profeta Ageo para el pueblo de Judá. Ustedes tienen que reorganizar, reordenar, ustedes tienen que establecer sus prioridades. Ahora, es muy fácil que en la vida se nos vaya realizando una gran cantidad de cosas, mis hermanos. Es fácil que nos absorba el día a día, los afanes, y mire, se nos va la vida realizando una gran cantidad de cosas. Siempre habrá algo que hacer. Poco a poco nos vamos llenando de situaciones que nos atrapan y nos roban el tiempo de lo que realmente es importante.
Tristemente, el mundo a veces es quien nos dicta en qué debemos invertir nuestro tiempo, y cuando reaccionamos estamos ya casi muriendo. En la vida hay muchas cosas por hacer, pero es necesario establecer prioridades. Diga conmigo, yo debo establecer prioridades, prioridades claras. Y entre esas prioridades tiene que estar Dios. Créame, muchas cosas tenemos que hacer, pero es necesario establecer las prioridades. Por ejemplo, mi amado hermano, leer es bueno, pero usted puede pasar toda su vida leyendo y no necesariamente algo provechoso. De allí la necesidad de establecer un orden de prioridad. Un orden de prioridad para leer aquello que realmente me genera provecho y edificación. Imagínese usted las inmensas bibliotecas, las cantidades de literatura, las cantidades de libros, y que usted decidiese leer cada libro que existe sobre este mundo. Tendría realmente que tener una eternidad para poder leer esos libros. Pero no hay tiempo. En sentido humano no hay tiempo para dedicarse a leer todas esas grandes bibliotecas. Por eso tienen tema, por eso tienen título, por eso están detallados por nombres claros, para que la persona realmente vaya al grano y busque el libro que realmente necesita. Entonces nosotros no podemos pasar toda la vida leyendo. O pudiéramos hacerlo y no necesariamente pudiéramos decir que fue algo provechoso. Ahora, alguien pudiera pensar, este pastor está, en vez de motivarnos a cultivar la mente, está tratando de que nosotros quedemos en ignorancia. No me refiero a eso. Usted debe leer, yo debo leer, pero entiende, al igual que yo, que no podemos pasar toda la vida leyendo y que todo lo que se tenga que leer no es necesariamente bueno. Hay cosas que deben ser descartadas y desechadas en un orden de prioridad. ¿Qué debe leer? Aquello que le va a generar provecho y edificación. Las madres también saben que su hijo tiene muchas necesidades. Saben que un hogar tiene muchas necesidades, pero hay cosas que deben ser prioridad. Aunque su hijo necesita muchas cosas, hay prioridades. Entre todas las necesidades que existen, siempre deben ser atendidas en orden de prioridad. Pero tal vez a usted le ha sucedido, al igual que a mí. No sé si le habrá sucedido que en algunas ocasiones o algunas veces se atiende o se invierte en algo que no era prioridad y terminamos lamentándonos. Los padres, mis amados hermanos, son responsables. Los padres responsables saben muy bien sobre lo que es prioridad para los hijos. Ellos quieren dulce. Pero aunque no son malos, la prioridad es la comida, la salud, la vida. Hace muchísimo tiempo se escuchó una voz llamando a hombres y a mujeres a corregir sus prioridades. Este era la voz del profeta Ageo. Él sabía lo que realmente era importante para los creyentes de aquel entonces y exhortó al pueblo a reordenar sus prioridades. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo años más tarde al decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuánta vigencia sigue teniendo la palabra del Señor? La misma situación de antaño se sigue repitiendo. Estamos invirtiendo el orden de las prioridades. Estamos buscando las cosas menos importantes primero. Estamos afanados por todo, la casa, la familia, el vestido, y olvidamos lo más importante para que todo lo demás funcione, y es buscar al Señor. Esa es la gran verdad. Nosotros necesitamos buscar al Señor. Y qué vigencia maravillosa. Por eso usted no se debe cansar de compartir la palabra del Señor, porque ella es viva, es eficaz. Ella está vigente en todo tiempo, en toda época. Ageo le habló al pueblo acerca de su necesidad de establecer prioridades. Y ahora el Señor, muchos años después, habla acerca de la necesidad que tenemos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero se sigue repitiendo. ¿Qué se sigue repitiendo? Que seguimos invirtiendo el orden de las prioridades. Si usted dice qué cosas es importante, muchas cosas van a ser importantes, pero sobre esas cosas que parecen importantes, hay unas que son fundamentales. Entonces no podemos invertir el orden de las prioridades. Estamos buscando las cosas menos importantes primero. Eso fue lo que el Señor quiso decir. Estamos afanados por todo, por la casa, la familia, el vestido, y olvidamos lo más importante para que todo lo demás funcione, y es buscar al Señor. Porque podemos tener todo lo demás, pero sin el Señor presente en nuestra vida, entonces eso es como que si no lo tuviésemos. La diferencia, mis queridos hermanos, entre un no creyente y un creyente está en la manera en que establecemos prioridades. ¿Cómo establecemos nuestras prioridades? Ahí está la diferencia. Debe existir una gran diferencia.
Debe existir una diferencia en la forma en que invertimos el tiempo, en la que utilizamos los recursos, en la que utilizamos la fuerza y el talento. No podemos actuar de la misma forma que actúan quienes no conocen al Señor. Dinero, casa, carro, vestido dominan el pensamiento del no creyente. Pero a los cristianos, a los que tenemos confianza en Dios, dice la palabra, pero su Padre Celestial saben qué necesidades tenemos. Y por eso nos dice, ustedes busquen primero. Ustedes busquen primero. Esa es su prioridad, mi querido hermano. Esa es nuestra prioridad. Por eso tenemos que reordenar nuestras prioridades y a medida que avancemos va a entender por qué. Ustedes deben buscar primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa, dice la Nueva Traducción Viviente. Y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten, Él se los dará. Pero el orden de prioridades, busquen primeramente el reino de Dios. Lamentablemente, con frecuencia nuestras acciones contradicen lo que muchas veces decimos. Sí, Señor, así es. Decimos, Dios es el número uno en mi vida. Lo más importante, querido hermano, pastor, para mí Dios es lo número uno en mi vida. O a veces nos llenamos la boca diciendo, Dios es lo más importante para mí, pero terminamos relegándolo en una lista de cosas por hacer. Lo mismo se estaban haciendo los judíos, que habían regresado del exilio a Jerusalén. Comenzaron a atender sus propios asuntos, comenzaron a atender sus propias cosas, que olvidaron el propósito por el cual Dios le había permitido que regresaran. Según amaban a Jerusalén, amaban y extrañaban el templo y la adoración a Dios y querían edificar la casa del Señor para gozarse en su presencia. Pero una vez estando allí, comenzaron a atender otros asuntos. Estaban pendientes de sus cosechas, del aceite, del vino, de sus vestidos, sus casas, y poco a poco fueron dejando a un lado lo vital y verdaderamente importante, que era el lugar de adoración y comunión con Dios. Dejaron a un lado la reconstrucción del templo y comenzaron, mis amados hermanos, comenzaron a tener un montón de excusas. ¿Cuáles eran las excusas? Bueno, las excusas son muy parecidas a las nuestras. Las excusas son muy parecidas a las mías y quizás a las suyas. Las excusas eran el dinero. Las excusas eran la economía. Las excusas eran la situación país. Y las excusas eran un par de contar. ¿Por qué tenían tantas excusas? Estaban regresando del exilio. Consiguieron un país en ruina. Estaban comenzando a repoblar aquel lugar. Estaban comenzando a insertarse en la vida. Estaban comenzando de nuevo. Pero habían traído consigo un montón de cosas. Y Dios también les había dado una promesa. Cuando usted lee el libro de Esdras y de Nehemías, usted encontrará que en todos los casos fue Dios quien decidió y quien levantó algún líder que guiara al pueblo y los llevó con promesas. Pero ellos comenzaron con un poco de excusa, comenzaron con un poco de esto, con un poco de aquello, comenzaron a tener excusas y más excusas. Y qué triste, mis amados hermanos, que a veces nuestras acciones contradicen lo que decimos. Decimos que Dios es lo más importante, que Dios es el número uno en nuestra vida, pero terminamos dejando a Dios siempre en último lugar. ¿Y cómo le digo que dejamos a Dios en último lugar? Porque no le damos el lugar que le corresponde, porque no le damos el tiempo que Él se merece y porque no estamos haciendo absolutamente nada por Él. Usted no puede decir que ama a su esposa, no puede decir que ama a su novia si no está dispuesto a hacer ningún sacrificio por ella. Yo recuerdo que cuando yo estaba de novio había sobretiempo y el sobretiempo era bien pagado, pero yo estaba de novio, yo no quería sobretiempo, yo quería que cuando fueran las 4 salir por esa puerta corriendo, porque para mí era importante el poder estar con la persona que amaba, con la persona que iba a formar mi vida más adelante. Entonces muchas veces no podemos decir Dios es lo primero si Él es lo último. Muchas veces no podemos decir Dios es mi prioridad cuando realmente no está en el orden de las prioridades ni en el número 1. Y Dios no acepta otro lugar, mi amado hermano. Por eso dice, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen a Dios. Él empieza primero en ese capítulo 6 hablando sobre, mire, necesitamos casa, carro, necesitamos comida. No se preocupen por esto, no se preocupen por aquello. No anden pensando como los gentiles, que son los que piensan así. O sea, esto significa los que no conocen a Dios, que viven solamente para estas cosas. Ustedes no piensen así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas no significan que no son importantes. Usted necesita una casa, usted necesita un vehículo, usted necesita quizás tener alimentos en su casa. No quiero que se malinterprete. Dios no está diciendo no se preocupen en el sentido de la
preocupación natural y normal que un ser humano debe tener. Lo que está diciendo Dios es: no vivan exclusivamente solo para eso. No estén constantemente en una preocupación que deja de ser sana y se transforma en una angustia solamente por estas cosas. Busquen ustedes lo que me conocen a mí. Yo tengo un testimonio de haber sustentado por 40 años en el desierto a un pueblo. Ustedes que me conocen a mí, que saben que yo fui capaz de abrir el mar en dos, ustedes que saben quién soy yo, ustedes que han experimentado la salvación, ustedes deben entender algo. Nunca han visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Toda la historia bíblica es un testimonio viviente del cuidado de Dios por sus hijos. Por lo tanto, no me cambien a mí por lo otro. Manténganme en primer lugar. Entonces, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. El montón de excusas siempre va a existir. Que si el dinero, la economía, la situación país, y pare de contar. Pero como Dios conoce todo, mis queridos hermanos, diga conmigo: Dios todo lo conoce. Dios conoce todo y sabe lo que hay en los corazones. Él envió al profeta para exhortar al pueblo a que ponga en orden sus prioridades. Y una muy buena pregunta en esta mañana sería: ¿cómo están mis prioridades? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo está en ese orden de prioridades? ¿Está Dios verdaderamente en el primer lugar? ¿Realmente Él es el centro de todo y todo lo demás gira en torno a Él? Pues sería muy bueno, como dice el profeta: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, en primer lugar, mi amado hermano, en esta mañana, usted y yo debemos saber que es tiempo de darle prioridad a la obra de Dios. Es tiempo de darle prioridad a la obra de Dios. ¿Cuánto más vamos a seguir esperando? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuánto más voy a seguir esperando yo? O mejor dicho, ¿cuánto más piensan ustedes que el rey debe seguir esperando por nosotros? Hay gente que piensa que Dios tiene que seguir esperando, como que si no es suficiente. Así estaba la gente de Judá esperando, diciendo: no es tiempo todavía. Que esperen, no es tiempo de edificar el templo, no debemos comenzar a reconstruir. Ahorita no, la situación está difícil. No, ahorita no es tiempo de eso. Entonces la gente piensa que Dios tiene que esperar por nosotros. Ahora, ¿cuánto más piensan entonces ustedes que el rey debe seguir esperando por nosotros? No es tiempo aún, decimos. Por ahora debo dedicarme a mis estudios, a mi familia, a mi negocio, al trabajo. No tengo tiempo. Pero la gran pregunta es: ¿cuándo será el tiempo? Según nosotros, ¿cuándo será el tiempo? Mira, el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Es el pueblo el que dice eso, pero no es real. Es usted y yo que decimos: no ha llegado aún el tiempo, pero no significa que no sea el tiempo. Es el pueblo, dice la Biblia. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Y qué tremendo que Dios tenga que hablarnos de esta forma, mi amado hermano. Eso indica que Dios conoce nuestro corazón. Y Dios dice: este pueblo, esta gente, estos judíos dicen: no ha llegado aún el tiempo. Es el pueblo quien dice esto como justificación de su pecado para no enfocarse a servir al Señor en su obra. No es el tiempo, dicen. Aún no es el tiempo. Es el tiempo. Dice: no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Imagínense ustedes, no es el tiempo que la casa de Dios sea reedificada. ¿Cuándo es entonces el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros, mire lo que dice el Señor, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Algunos dirán: bueno, ¿y es acaso que Dios está incómodo porque yo tenga una buena y excelente casa o prospere? No, Dios no está en contra de que tú tengas una excelente casa. Dios no está en contra de que tengas una casa bien organizada, una casa bien vistosa, una casa bien ordenada. Él no siente envidia de ti. Eso no es lo que Dios está tratando aquí. Dios no está tratando aquí de que si mi casa tiene platabanda, de que si mi casa tiene cerámica, si tiene porcelanato, si tiene mármol, si tiene granito. Ese no es el meollo del asunto. El problema es la incongruencia de los individuos que habitaban esas casas, que eran parte del pueblo de Dios y que tenían la tarea de reconstruir el templo y decían: no es el tiempo de reedificar la casa del Señor. No es el tiempo de levantar, no es el tiempo de que el templo sea levantado. Porque las consecuencias o las ideas que tenían ellos de por qué no era el tiempo, según ellos, porque a veces en el corazón se esconde hipocresía y mentira.
Y a veces somos engañados por nuestro propio corazón. Por eso no podemos confiar en lo que sentimos, ni en lo que nuestro corazón nos dice, sino en lo que la palabra de Dios dice. Ellos decían, no es el tiempo. Pero Dios les pregunta, pero sí es tiempo para ustedes. Es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas. Y esta casa está desierta, o sea, el templo desierto. Aquí no viene nadie, aquí no hay nada que ver. Aquí todo está en ruina todavía. En otra versión dice, mi casa permanece en ruina. Y alguien dijo sobre la iglesia algo bien interesante. Este es un pensador anónimo. Él dijo, ver una iglesia pobre y fea, rodeada de casas lindas, es tan malo como ver una iglesia rica y suntuosa rodeada de chozas pobres. ¿Por qué? ¿O por qué dice eso? Porque eso habla mucho de la gente que asiste allí. En pocas palabras, ustedes no han reconstruido el templo no por las dificultades que se han venido presentando, sino porque no han querido. Les hace falta voluntad y determinación. O sea, para ustedes les hace falta determinación y voluntad. Es lo que Dios está tratando de decirle al pueblo por medio del profeta. Para ustedes sí es el tiempo de edificar sus casas. En pocas palabras, si es una situación muy complicada y muy difícil, si realmente no se puede hacer nada, si realmente no podemos hacer absolutamente nada por el templo, por la casa de Dios, pero sí es tiempo, según ustedes, ¿de qué? De acondicionar sus casas. Para ustedes sí es tiempo de acondicionarlas de manera lujosa, pero para Dios y su obra no es el tiempo. Qué interesante, mis amados hermanos. Qué hipocresía. ¿No será más bien que ustedes quieren decirme, no tenemos tiempo para ti, Señor? ¿No queremos invertir en ti, Señor? O peor aún, ¿no nos interesa nada que tenga que ver contigo, Señor? Pues mis amados hermanos, Dios conoce la verdadera razón de nuestra apatía e indiferencia. Por eso el Señor les dice, meditad bien sobre vuestro camino. Vean lo que está pasando. Miren lo que les está sucediendo. Mediten sobre sus caminos. Mediten de cómo se están comportando. Mediten en cómo están andando. Mediten en cómo están ustedes haciendo las cosas. Ese es Dios hablando al corazón del pueblo. Mediten sobre vuestros caminos. ¿Y qué estaba sucediendo, mis queridos hermanos? ¿Qué estaba sucediendo? Realmente sembraban mucho y recogían poco. Comían y no se saciaban. Bebían y no quedaban satisfechos. Os vestían y no se calentaban. Y el que trabajaba a jornal recibía su jornal en saco roto. Como que si el bolsillo estuviese roto. Por un lado se lo metía, pero cuando los iba a buscar no los encontraba. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Estas son las consecuencias, mi querido hermano. Estas son las consecuencias cuando invertimos las prioridades. Cuando dejamos lo primordial y lo más importante para después ver las consecuencias. Cuando se invierten las prioridades, cuando dejamos de honrar al Señor, cuando dejamos de glorificar al Señor, cuando dejamos de darle el primer lugar a Dios, cuando dejamos lo que es vital para nuestra vida espiritual, después vamos a ver las consecuencias. Meditar significa háganse un autoexamen, analícense y reflexionen sobre cómo han actuado. Analicen y vean cómo se han venido comportando. Analicen y vean y reflexionen sobre su indiferencia espiritual. La razón por la cual el templo no se ha reconstruido, la razón por la que el templo no se ha levantado, la razón por la que el templo no lleva un buen ritmo, no es por lo que ustedes dicen, no es por la situación, no es por los enemigos, no es por esto, no es por aquello. Realmente la situación tiene que ver con su indiferencia espiritual, tiene que ver realmente con su apatía, tiene que ver realmente con su falta de voluntad para hacer la obra de Dios. La indiferencia espiritual, mis hermanos, trae consecuencias. Eso es lo que les ha traído a ustedes estas desgracias y estas situaciones. Reflexionen, dice Dios, y pónganse a cuenta conmigo. Qué interesante, querido hermano. Mire, a veces uno piensa que le están sucediendo cosas y es solamente, bueno, son situaciones del país, situaciones de las cosas, pero a veces esa razón por lo cual se siembra mucho y se recoge poco. Es interesante que nosotros a veces metamos la lupa y nos analicemos espiritualmente. A veces Dios tiene que hablarnos de muchas formas y a veces circunstancias están tratando de decirnos algo. A veces situaciones están tratando de decirnos algo y nosotros estamos ignorando lo que ellas nos están tratando de decir. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos.
os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Pero no se queda hasta allí. Dios dice, subí al monte y trae madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. No es casualidad. No, eso lo estoy haciendo yo. Y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Soy yo que estoy corrigiéndolos a ustedes por su apatía, por su indiferencia. Soy yo que estoy corrigiéndolos a ustedes, porque ustedes se han dedicado a vivir para sí mismos y se han olvidado de mí. Dios mío. El pueblo estaba ignorando el propósito por el cual estaban allí. Estaban en este tiempo dedicándose a sí mismos. Qué peligroso, hermano. Y cuán propensos somos nosotros a dedicarnos a nosotros mismos. A veces se nos olvida que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Se nos olvida que nos debemos a Él. Se nos olvida que nosotros estamos creados y hechos para la alabanza de su gloria. A veces queremos creer que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que amamos al Señor, pero vivimos solamente para sí mismos, vivimos egoístamente, vivimos solamente pensando en obtener lo que nosotros deseamos. Estamos solamente viviendo para lograr nuestras propias metas, ignorando los propósitos de Dios. A veces nos centramos solamente en nosotros mismos y en lo que queremos, en lo que deseamos, y se nos va la vida. Créame, necesitamos realmente reordenar las prioridades, porque la vida es corta, aunque parece larga. La vida avanza, el tiempo pasa, y créame, hermano, cuando realmente no invertimos nuestra fuerza, cuando no invertimos nuestra salud, cuando no invertimos realmente lo que Dios nos ha permitido tener para las cosas que tienen trascendencia eterna, cuando no estamos enfocados en glorificar a Dios por medio de lo que Él me demanda, entonces no estamos entendiendo y estamos perdiendo el rumbo. Ciertamente es importante que tú tengas un negocio, un trabajo, que tengas estudio, preparación. No me malinterprete, Dios no está en contra de eso. Pero sí siente realmente tristeza y pesar cuando nosotros ignoramos su obra y su voluntad y nos enfocamos solamente en pro de eso, dejando a un lado su voluntad, dejando a un lado lo que Él anhela de nosotros y que hagamos para su gloria y su honra. Entonces, Dios ve la indolencia del pueblo. La indolencia del pueblo al ver la casa del Señor desierta y en ruina fue la causa del desastre económico y moral. Dios trajo como castigo correctivo, todas estas situaciones sobre el pueblo por el pecado de omisión. Omitieron lo que sabían que tenían que hacer. Dios trajo eso por consecuencia de su descuido y negligencia hacia su obra. Hermanos, muchas cosas que nos suceden o muchas cosas que Dios permite son el resultado realmente, mis amados hermanos, de la indolencia del pueblo al ver la casa del Señor desierta. Es la indiferencia y la apatía espiritual del pueblo. Y eso trae ruina, mi hermano. Trae ruina. Trae desastres de todo tipo, económico, moral. Y Dios trajo castigo. Dios permitió estas cosas para que la gente entrara en razón, para que el pueblo despertara, para que el pueblo reaccionara. Todas estas situaciones Dios la trajo sobre su pueblo por el pecado de omisión, por su descuido, por su negligencia hacia su obra. Usted dirá, pero es que Dios está en todas partes. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en construir casa para Dios? Los judíos sabían y entendían que la edificación del templo significaba la presencia de Dios sobre ellos. El templo representaba el lugar en el cual iban a ofrecerle a Dios. El templo representaba el lugar donde Dios los instruía de acuerdo a su voluntad. El templo era necesario, mi querido hermano. Dios está en todas partes, es cierto. Usted lo puede pensar y no quiero que me malinterprete en esta mañana. Él está en todas partes, pero Él decidió que el templo fuera el lugar de reunión e instrucción del pueblo. El templo, mi querido hermano, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y de allí la gran importancia. Allí está la gran importancia y el valor que esto debe tener para mí. Pero ellos habían estado ignorando ese detalle. Voluntariamente hacía más de 15 años que se había parado la construcción.
motivada por las dificultades. Cuando usted lee Esdras y Nehemías, sabe que estaban los árabes, Tobías, Sanballat, y había una cantidad de personas que enviaban cartas al rey y comenzaban a decirle cosas para que perturbara y se detuviera la obra, para que se detuviera realmente la reconstrucción del templo. Ellos estaban allí acechándolos con rumores que no eran ciertos, acechándolos con mentiras, porque eso hace el diablo, hermano. Cuando usted se enfoca en darle el lugar que le corresponde a Dios, cuando usted se enfoca a hacer la obra de Dios y cuando usted está sirviendo al Señor, tiene que haber de una u otra forma perturbación, tiene que haber de una u otra forma dificultades, tiene que levantarse algo que trate de impedirle a usted que haga lo que Dios quiere. Pero usted siempre debe recordar que el Señor está con usted, que el Señor está con su pueblo y que Él le defiende y que Él es quien le ayuda, que Él es el que le defiende. No podemos salir corriendo solamente porque los enemigos se asoman. No podemos salir corriendo solamente porque alguien viene con un rumor que ni siquiera sabemos que es cierto. El diablo es padre de mentira y usa la mentira para engañar y para desanimar y para afligir. Y el pueblo se dejó desanimar, el pueblo se dejó afligir, el pueblo se dejó apabullar por las mentiras y los rumores que los enemigos comenzaron a traer. Entonces esa indolencia del pueblo, al ver la casa del Señor desierta, fue la ruina, mis hermanos. Ahora, es cierto que Dios está en medio de su pueblo. Es cierto que Dios está en todas partes, pero Él desea y deseaba que los judíos le reconstruyeran el templo. Y esa era la gran importancia. Entonces, durante 15 años se había parado la construcción. Acuérdense que primero vino Esdras y después vino Nehemías. Y los profetas profetizaron Ageo y Zacarías en el tiempo de Esdras. Ellos profetizaron, allí usted lo puede ver en el capítulo 5. Pero el pueblo estaba desanimado. Se había detenido la obra, había pasado bastante tiempo, solamente se echaron los cimientos y se hizo el lugar allí santo, pero no se habían terminado de levantar el resto, las paredes, hacían falta muchos detalles. 15 años parada la construcción, motivada por las dificultades de los enemigos que le atacaban y también como pretexto de ellos, hermanos, oigan bien, como pretexto de ellos por no confiar en la promesa del Señor. Ellos tienen la promesa de que el Señor les ayudaría en todo. Las excusas por lo económico siempre han existido, y esta era una de ellas. Pero como siempre, hace más el que quiere que el que puede. A veces hace más el que quiere que el que puede. No es solamente tener, no es solamente tengo. No, a veces hace más el que quiere que el que puede. Parece mentira, mis amados hermanos. En pocas palabras, hacía falta determinación y deseo y pasión por la obra de Dios. Lo que realmente había detenido la obra era la falta de determinación y deseo y pasión por la obra de Dios. A veces la razón por la cual no podemos hacer las cosas no es por falta de recursos, sino por falta de voluntad. Y yo quiero, mi amado hermano y hermana y amigo que me escuchas, que podamos entender esto. No nos debemos paralizar porque no tengamos esto o aquello o porque falte aquello. No, eso no es lo que debe de tener la obra de Dios. Nosotros realmente debemos seguir avanzando. Y créame, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, Él se va a encargar de que nada le falte, de que nada nos falte para culminar la obra que Él nos ha encomendado. Pero sucede igual, como sucede en la vida. Hay gente que puede estudiar y no estudia. Y hay gente que pareciera tener el mundo en contra, pero estudia y se gradúa y logra muchas cosas. Ahora, con respecto a esto, quiero ilustrar lo siguiente. A veces no es por falta de recursos, sino de voluntad, por falta de amor hacia la obra de Dios. Por falta de amor hacia la obra de Dios. Es la apatía, mis amados hermanos, y la indiferencia y la pereza espiritual la que estanca nuestra vida. Y la razón por la cual no nos involucramos en la obra de Dios, ni participamos en ella, son nuestras excusas vanas delante de Dios, porque Él sabe realmente la verdad. Él conoce realmente lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y Ageo fue el escogido por Dios y tuvo que decirlo. Ahora, Dios invitó al pueblo también, esto también es importante decirlo. Dios invitó al pueblo y le dijo cuál era la solución. Y tal vez sea la solución para usted y para mí. La solución es subir al monte y traer madera y reedificar la casa
y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Lo que tenemos que hacer es ir y poner por obra la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Edifica el templo, edifica y reconstruye las ruinas del templo, levanta el templo y ahí seré glorificado. ¿Y qué significa eso para usted y para mí? Edifica tu templo. Tú eres el templo en el cual mora el Señor. Edifícalo, no lo dejes caer. No seas indiferente ante la necesidad que hay. No seas indiferente ante los cambios que tienes que hacer. Porque si está en la casa de Dios, si aquí habita Dios, esto tiene que estar bello, esto tiene que estar bien, esto tiene que estar levantado, esto tiene que estar acomodado. Y tú eres responsable de reconstruir ese templo. Tú eres responsable de levantar esas paredes. Tú eres responsable de hacer un templo en el cual Dios desee morar y en el cual Dios se sienta glorificado y honrado. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Querido hermano, no sigamos con excusas, con esto, con aquello, con pretexto. No digamos que porque esto, por aquello. No, tenemos que subir a la presencia del Señor. Tenemos que buscar la madera espiritual y debemos edificar esta casa con la verdad. Debemos edificar esta casa con su voluntad, ponerla por obra. De lo contrario, Dios no puede ser glorificado y Dios no puede ser honrado. Ahora, como segundo punto, tenemos aquí que la obediencia a la prioridad, la obediencia a la prioridad trae bendición. Dice la Biblia en el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, versículo 12 del capítulo 1, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. La obediencia a la prioridad trae bendición. ¿Qué quiere decir esto? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es la prioridad? Edificar la casa de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo bendición. ¿Por qué lo sabemos? Mire, dice entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Pero ¿cuándo estuvo Jehová con ellos? En el momento en que el pueblo, dice la Biblia, temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo dijo y habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire, cuando usted escucha y cuando usted obedece, entonces Dios está de su lado y Dios está con nosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En pocas palabras, ellos obedecieron, mis amados hermanos. Y la obediencia trae bendición. Cuando usted y yo como cristianos comenzamos a dejar a un lado aquellas cosas que no son lo fundamental ni lo prioritario, cuando usted hace a un lado la cantidad de escombros que le impiden realmente hacer lo que tiene que hacer y comienza a reorganizar y a reordenar sus prioridades. No, ya está bueno, por muchos años he vivido pendiente de mí mismo, por muchos años he vivido pendiente solamente de mi trabajo, por muchos años he vivido pendiente solamente de mi familia, por muchos años he vivido solamente pendiente de cosas vanas, de cosas triviales, y he dejado lo más importante, que es lo eterno. Ya han pasado muchos años, habían pasado 15 años y el pueblo dijo, ya está bueno, Dios nos está hablando por medio del profeta, vamos a escuchar y vamos a obedecer. De igual forma usted y yo, mi querido hermano, debemos obedecer a la voz de Dios y decir, ya está bueno, debo poner realmente, debo borrar ese número 1 que no es lo que yo he creído por tantos años y poner allí Dios, poner allí el Señor, poner allí su obra. Ahora, esto parece contradictorio porque algunos dirán, sí, yo he escuchado mucho eso, pastor, pero cuando la gente se olvida de su familia, es que cuando usted tiene a Dios presente, usted nunca se olvidará de su familia. Posiblemente el diablo lo tenga confundido y enredado, creyendo que estando pendiente de su familia e ignorando a Dios, su familia estará mejor. Pero realmente su familia está bien cuidada es cuando usted está bien con Dios. Cuando usted le da el primer lugar a Dios, usted está amando a su familia. Cuando usted le da el primer lugar a Dios, usted está dándole a su familia estabilidad y confianza. Pero no hay tal cosa como voy a cuidar a mi familia y esto. No, de igual forma, nunca una persona podrá obtener un buen resultado en su negocio si es cristiano,
Porque si no es cristiano, eso ahí no hay forma. O sea, usted le puede ir de maravilla, pero no necesariamente la bendición de Dios. Pero yo me refiero cuando usted tiene temor de Dios, cuando usted conoce su palabra. Si usted es un cristiano y honra al Señor por medio de su negocio, lo que Dios le ha dado, y pone a Dios en primer lugar, eso en vez de ir en retroceso, será estable. Dios será realmente el que ayudará a su negocio a permanecer. Y así en todas las áreas. Yo no estoy diciendo no estudies por Dios. Estoy diciendo Dios debe ser glorificado mientras tú estudias. Dios debe tener el primer lugar en la oración. No es que porque estoy estudiando dejé de orar. No es porque estoy estudiando dejé de asistir a la congregación. Porque realmente invertir en el Señor 2-3 horas que puede de repente tener el domingo, no va a limitarte a ti de tu preparación. Si tú le das a Dios esas 2-3 horas, quizás cuando llegues a casa vas a estudiar y Dios va a permitir que puedas retener mucho más de lo que hubieses hecho si no hubieses ido a la iglesia. Pero a veces la gente entiende mal las cosas. Cuando yo digo realmente que Dios tiene que ser la prioridad, no estoy diciendo que las demás cosas no deben existir. Error. Lo que deben entenderse es en el sentido correcto. Y mucha gente, excusándose en estas cosas, no le da el lugar que a Dios le pertenece y el lugar que Dios merece. Entonces, obedeciendo la prioridad, entonces tendremos bendición. ¿Y cuál es la prioridad? Busquen al Señor. La prioridad es búsquenle a Él. Y todas las demás cosas, que ahí incluye su casa, su familia, su carro, de repente su vestimenta, sus alimentos, todo lo que quizás podamos ver, eso lo añadirá el Señor en su tiempo y en su momento, porque Él es el que sabe y conoce todas las cosas. Ahora, dice la Biblia que el pueblo entonces escuchó lo que dijo el profeta. Y esto es una de las pocas ocasiones en las que usted en la Biblia encontrará que el profeta trae el mensaje y el pueblo obedece. Pero en este caso particular, Ageo hablando y el pueblo obedeciendo. Ahora, diga conmigo, qué bueno es que Dios me hable. Qué bueno es que Dios me ayude a salir de mi error, de mi fracaso y de mi propio engaño. Yo deseo que Dios siempre me hable, querido hermano. Yo deseo que Dios siempre te hable, porque cuando Dios te habla, amén, hay oportunidad de salir ¿de qué? De salir de la sequía, de salir de aquel saco roto, de salir de aquel bolsillo que nunca se queda nada allí, de salir de aquel desastre donde nunca tenemos el aceite, el vino. Eso eran las consecuencias. Ahora, yo no sé cuáles son tu vino, tu aceite, lo que representa eso, pero tiene que ver mucho con nuestra vida doméstica, con nuestra vida diaria. Trabajar mucho y todo el tiempo no es garantía ni sinónimo de que siempre voy a tener. Aunque en el mundo la gente se jacta de eso. Pero un cristiano sabe que no se trata de lo mucho quizás o de fuerza. Mire, Dios bendice a veces de una manera especial. Y no necesariamente porque que estás trabajando día y noche. No, mira, tú haces lo que te corresponde. Honrando siempre al Señor. Y Dios se encarga de proveerte. Y de que tengas incluso más del que no descansa nunca. Pero disfruta lo que realmente debe tener prioridad. El Señor. El Señor debe ser su prioridad. El Señor debe ser su prioridad. Y dice la Biblia que estos hombres obedecieron la voz de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Y yo estoy con vosotros, dice Jehová, versículo 13. Pero en el capítulo 2, dice la Escritura, que cuando estos hombres comenzaron a trabajar en la casa de Jehová, dice que vino palabra del Señor nuevamente a Ageo. En el versículo 2 dice, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No está ella como nada delante de vuestros ojos? Pero Zorobabel, le dice el Señor, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué bueno es que cuando entramos en el entendimiento de las prioridades y comenzamos a hacer lo que nos corresponde, el respaldo de Dios está allí. El desánimo puede venir, pero Él te va a forzar. Él va a usar las herramientas necesarias para darte ánimo. Él va a usar su palabra, va a usar a su propia gente para animarte. Y eso fue lo que hizo Dios. Y ¿sabe qué es interesante también notar aquí, querido hermano? Que a veces el desánimo viene por medio de pensamientos, pero Dios lo conoce. Entonces te paras frente a lo que Dios te ha puesto a hacer y dices, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Dónde está realmente la grandeza de esto? Esto no se compara en nada en lo que fue antes. Mira cómo está esta situación. Mira cómo está esto que estamos haciendo. ¿De qué podemos nosotros realmente sentirnos aquí agradecidos y orgullosos? Mira esto.
Y había gente allí que estaba pensando, esto no sirve de nada, este es un pedazo de templo comparado con lo que fue antes. Pero Dios dijo, ¿quién quedó aquí que vio? Les voy a decir una cosa, Zorobabel. No escuches esas voces, ni escuches a esa gente. Esfuérzate, sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer. No te preocupes si es más bonito, si es más grande. No te preocupes por eso. Y no vivas de lo que fue antes. Haz lo que tienes que hacer en el presente. Y dice, esfuérzate. Y dice la Biblia, y también le dijo al sumo sacerdote, esfuérzate, porque ustedes son los líderes. Ustedes son los que tienen que ayudar a este pueblo. Esfuércense y cobre ánimo. Y dice, todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, trabajad. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Involucrémonos todo en la obra de Dios. Participemos todo en la obra de Dios. Incluye a los líderes, pero inclúyete tú que eres parte del pueblo de Dios y trabaja juntamente con ellos. Y yo estoy con vosotros. Luego dice la Biblia y les recuerda lo que hizo en el pasado. Y dice, no temáis. Y luego sigue diciendo la Biblia en el versículo siguiente, hablando acerca de lo que hará Dios en el futuro. Y hay una expresión allí que yo sé que usted la conoce. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esto es una afirmación bien interesante, porque como ellos tenían dudas en cuanto al trabajo que estaban haciendo, como habían cuestionamientos, habían comparaciones, y a veces se veía imposible, por así decirlo, terminar, porque a veces pensamos que la obra de Dios depende de los recursos que vemos y tenemos, pero resulta que la obra de Dios depende de Él. Y la obra de Dios no va a ser paralizada, la obra de Dios no va a ser neutralizada por el hecho de que yo no tenga o me falte esto. La obra de Dios va a avanzar y Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer y a usar a quien tenga que usar para que su obra pueda mantenerse y seguir adelante. Todo es de Dios, mis queridos hermanos. El oro, la plata, todo es de Él. No es como muchos los enseñan en un sentido distorsionado de que eso se refiere a que tú como creyente puedes tener esto y aquello. No, el Dios está hablando, mi obra no se va a detener porque falte esto. Yo soy el dueño de todo, yo soy el dueño de los recursos. Yo estoy diciendo es que mi templo, mi casa, mi voluntad, mi obra, que incluye la evangelización, la predicación, el sustento de misioneros, el sustento de sacerdotes, el sustento de los que sirven al Señor a tiempo completo, la gente que está trabajando para el reino de Dios. Él es el que es dueño de todo y Él va a suplir todas estas cosas. Desde luego que aquí también están otras cosas relacionadas. Está relacionada que Dios en el fin de los tiempos, Él será el que edifique un templo como nunca antes. También se refiere acerca del deseado de las naciones. Algunos hacen diferencias entre el deseado de las naciones diciendo que todo lo que las naciones desean vendrá delante del Señor y se traerá oro, dinero, recursos para la obra. Pero el deseado de las naciones para mí es más claro como el Cristo, el que había de venir y el que iba realmente a llenar la presencia de aquel templo que reconstruiría Herodes. Pero también se refiere a la presencia de Dios en tiempo futuro, en tiempo glorioso. De manera, mis amados hermanos, que la obediencia destruye y daña la maldición. La obediencia a Dios destruye y daña las maldiciones como consecuencia del pecado. En el verso 14 también habla sobre la necesidad de la purificación espiritual, la limpieza. Ellos pensaban que como estaban ofrendando y trayendo las cosas para el templo, ok, ya nos arreglamos con Dios. No, no se refiere que Dios quiere que nosotros simplemente vayamos y demos esto, demos aquello. Dios quiere que nuestra vida completa sea una ofrenda, que nuestra vida completa sea un holocausto santificado. Y comienza Dios diciendo, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí se ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque él hace una comparación con algo de la ley ceremonial que dice, si alguien lleva una carne santificada y tocase algún otro objeto, ¿será contaminada? Ellos responden no. Pero luego pregunta, si alguien que va limpio y tocase algo inmundo, voy a leerlo desde el versículo 12. Dice, si alguno llevase carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y luego dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocase alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. En pocas palabras, la santidad no se transfiere. La vida santa no se le puede impartir a otro, pero la vida pecaminosa sí. O sea, el pecado se contagia, pero la santidad no.
O sea, nosotros tenemos que entender algo. La gente que está enferma a otro, pero la gente que está sana no le da esa sanidad a otro. En pocas palabras, Dios quería que el pueblo entendiera que las cosas que dieran o que ofrendaran o que llevasen o las cosas que dedicaran al Señor, si su vida no era limpia y pura, eso realmente no tendría validez. Porque Dios desea de nosotros una vida de entrega completa, una vida sin reservas, una vida dedicada completamente a su obra y a su gloria. Y por eso el Señor les dice eso. Ahora en el versículo 15 le vuelve a decir: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Yo no quiero que ustedes piensen que porque van a hacer esto, entonces ya yo estoy satisfecho. No, mi propósito no es solamente que levanten un templo. Ay, sí, qué bonito es el templo, qué bonito es esa iglesia, qué glorioso. Ay, qué hermoso esas paredes. Pero si adentro hay gente inmunda, eso no me agrada, dice el Señor. Yo quiero que ustedes mediten antes de que empiecen a construir este templo, que yo quiero vidas santas, vidas consagradas, vidas puras. Hermano, y qué reflexión tan grande para nosotros, mis queridos hermanos. Que podemos tener el templo quizás más hermoso del mundo si en algún momento Dios nos lo permitiese. Pero si no hay santidad, si no hay pureza de labios, si no hay pureza de corazón, si no hay gente viviendo para la gloria de Dios apartada del pecado, eso no significa nada. No me confundan una cosa con otra, les dice Dios. Mediten sobre vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Entonces, como el pueblo entendió el mensaje, obedeció, dice la Biblia, antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, como diciéndole: mientras ustedes estén viviendo o vivieran en pecado, estas iban a ser las consecuencias. Venían al montón de 20 efas y había 10. ¿Por qué? Porque yo disminuía. Luego dice: venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y luego dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Cuando comenzamos nosotros, mis hermanos, a ordenar nuestras prioridades y a vivir para la gloria de Dios, desde ese momento entonces comienza Dios a caminar de nuestro lado y a bendecir lo que hacemos. Pero antes no puede, mi querido hermano. Antes no puede. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo están mis prioridades? ¿Cómo he estado llevando mi vida cristiana? ¿Cómo he estado invirtiendo mi tiempo? ¿Cómo he estado invirtiendo todo lo que Dios ha puesto delante de mí, lo que Dios me ha dado? Es tiempo, mis amados hermanos, de que meditemos sobre vuestros caminos, de que tomemos en cuenta lo que el Señor dice, de que podamos realmente entender que la vida es corta y que la prioridad fundamental de todo cristiano es servir al Señor, que la prioridad fundamental de todo creyente es honrar y glorificar al Señor, y es edificar su obra, edificar la obra que Él nos ha encomendado. Todos somos responsables de esta obra, mi querido hermano. Pero Dios no está enviando al profeta para destruirnos, no está enviando al profeta para simplemente afligirnos. Dios está enviando al profeta Ageo para animarnos. Dios está enviando al profeta Ageo para ayudarnos a entender lo que Él quiere. Y tú y yo tenemos la oportunidad en esta mañana de cambiar la lista de nuestras prioridades. Quizás ha estado Dios allí. Sí, es verdad, Dios ha estado allí. Hemos orado, siempre lo mencionamos, siempre está en nuestra boca. Es verdad que siempre decimos: Señor, guíame en esto, guíame en aquello. Es verdad que siempre decimos: yo estoy con el Señor, yo amo al Señor. Pero Dios no quiere solamente eso. Él quiere que hoy tú y yo agarremos esa lista. Él quiere que tú y yo hoy podamos decir: no importa, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a suceder, pero de hoy en adelante yo voy a poner al Señor en primer lugar y lo demás que lo dirija a Él, lo demás que se haga su voluntad. Pero yo no voy a seguir viviendo de la manera en que he vivido. Yo hoy voy a limpiarme, yo hoy voy a arrepentirme de mi pecado, de mi inmundicia. Yo voy a apartarme hoy de toda cosa que sé que desagrada a Dios y voy a comenzar a vivir para su gloria y voy a comenzar a vivir para su honra y voy a comenzar a andar conforme a su voluntad, entendiendo que nadie puede santificarme a mí.
sino que yo debo santificarme, yo debo apartarme del pecado, apartarme de lo malo. Y quiera Dios que todos podamos entender esta gran verdad. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios pueda trabajar con cada uno de nosotros y que entendamos que hay prioridades, hermanos, y que a veces las que creemos que son prioridad no son prioridad. Debemos reorganizar nuestras prioridades y veremos entonces la mano del Señor. Padre, gracias te doy por mis hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres claro, Señor. Porque tú eres profundo y sencillo, Señor. Gracias porque todos podemos conocer lo que tú quieres decir, porque ahí está tu voluntad revelada, tu voluntad manifestada. Tú, Señor, conoces todas las cosas. Conocías el corazón, conocías lo que había, Señor, en la mente de los que regresaron del exilio y conoces lo que hay en la mente de mis hermanos y de mí, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a vivir para tu gloria y a vivir para tu honra y hacer tu voluntad, Señor. Honrarte, Señor. Verdaderamente, ayúdanos a ir a buscar, Señor, lo que necesitamos para edificar, Señor, este templo, Señor, para edificar tu morada, para trabajar en tu obra, Señor, para que no esté desierta ni en ruina, Señor, sino para que te sientas complacido y honrado de habitar en medio nuestro, Señor. Recibe la gloria, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos que están lejos, que están, Padre Santo, atravesando momentos difíciles. Glorifícate, Señor, háblales y ministrales de una manera muy especial, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén.